En este capítulo vamos a conocer el Imperio chino, pero especialmente durante la etapa de la invasión de los mongoles. Desde la unificación de China en el siglo III a.C., este ha sido el estado más poblado del mundo y uno de los que ha tenido un mayor nivel cultural. En 2300 años de historia tan solo ha sufrido breves periodos de división. Entre ellos ha padecido múltiples invasiones de pueblos de lengua altaica procedentes de las estepas del norte, y la más importante fue la de los mongoles en el siglo XIII. Aun así, China logró absorber culturalmente a sus invasores gracias a su mayor población y a su elevado nivel cultural, y por eso sus rasgos fundamentales han cambiado muy poco desde la época de Confucio. Las etapas últimas han sido las siguientes. Del 618 al 907 se unificó China bajo la dinastía de los Tang. Del 960 al 1127 se unificó otra vez bajo la dinastía de los Song septentrionales. Entre el 1125 y el 1234, la dinastía Jin del pueblo Ruzhen fue la que dominó en el norte de China. Entre el 1127 y el 1279 fue la dinastía de los Song meridionales las que gobernaron el sur de China. Entre el 1206 y el 1227 se fundó el Imperio Mongol por Genghis Khan. Y entre 1260 y 1368 la dinastía mongola Yuan, fundada por el nieto de Genghis Khan, Kublai Khan, fue la que dominó. Lo que vamos a hablar precisamente son de estas cuatro etapas: la primera, la segunda y ya la fundación del Imperio Mongol, la más importante que vamos a estudiar, y la posterior a la fundación del Imperio Mongol por parte de Genghis Khan. Hay que decir que todas estas etapas coinciden con la Edad Media Europea, y concretamente las dos últimas, las de Genghis Khan y Kublai Khan, coinciden con la Baja Edad Media en Europa. La primera etapa, la dinastía Tang, coincide con los principios de la Alta Edad Media en Europa. Los Tang consiguieron la máxima expansión territorial de China en la segunda mitad del siglo VII, y el reino coreano de Silla y otros estados de Asia Central reconocieron el gran poder que tenían los Tang. Esta expansión territorial chocó por el oeste con los olmeyas de Damasco, que se estaban expandiendo en esa época, y en las estepas del norte de China aparecieron los janatos turcos como el de los uigures. En la segunda etapa, la dinastía Song septentrional, lo más importante fue que se redujo el área de población Han, esto es de etnia china. Recordemos que los chinos pertenecen a una etnia que se llama Han. Las rutas caravaneras de Asia Central cayeron en manos del pueblo tanguto o xixia, pero su importancia fue menor debido al auge de las rutas marítimas. En el 1125 el norte de China fue conquistado por el pueblo Ruzhen de la dinastía Jin, y tanto tagutos como Ruzhen tenían sistemas de escritura propios. La etapa de dominación mongol en China fue mediante las conquistas de Genghis Khan, que empezaron en el 1206. Genghis Khan logró el imperio más extenso de la historia y el mayor de los imperios constituidos por territorios continuos. Más o menos una sexta parte de las tierras emergidas pertenecían a Genghis Khan, el fundador precisamente de este imperio, esto es, un total de 24 millones de kilómetros cuadrados. Abarcó desde la península de Corea hasta el río Danubio, y albergaba más de 100 millones de habitantes, teniendo en cuenta que la población era 360, pues más de un tercio de la población mundial pertenecía a este imperio. Por tanto, tenía bajo su poder algunas regiones tan ricas e importantes como China, Mesopotamia, Persia o Europa Oriental. En el mapa de la derecha podemos ver cómo fue la expansión en poco más de 20 años, que conquistó prácticamente todo el territorio asiático. Y después de Genghis Khan vino la dinastía Yuan. Los sucesores precisamente de Genghis Khan dividieron este vasto territorio conquistado en 4 estados. El primero es el Janato de la Horda de Oro, que corresponde a lo que es Rusia aproximadamente. El segundo, el Janato de Chagatai, que corresponde a Asia Central. El tercero, el Janato de Il, que corresponde a Persia y Oriente Próximo.
y el cuarto el Imperio Yuan, que correspondía a China. El más importante de todos, lógicamente, y el más impoblado fue el Imperio Yuan, que estuvo controlado por Kublai Khan, el nieto de Gengis Khan. Y Kublai Khan heredó el título de Gran Khan y conquistó toda China e incluso la península de Corea y el sur de China. Precisamente en esta época fue cuando se produjeron los viajes de Marco Polo. La organización social de los mongoles era muy peculiar. Todos se regían por la yasa, que era un código de leyes mongol de cómo debía gobernarse. Decía que todos los individuos y las religiones eran considerados iguales por la ley mongola, mientras que eran discriminados los pueblos sedentarios, en especial los chinos. La meritocracia era una forma también de ascenso. Los mongoles lo que preferían era reinar a través de las aristocracias locales, aunque si éstas se oponían no tenían reparo en eliminarlas. Pero entre ellos se aplicó la meritocracia, que lo que hacía era tenerse en cuenta el mérito en la batalla o la lealtad de un súbdito. La religión y libertad de culto eran muy importantes en esta época, ya que, aunque eran animistas chamánicos, permitían un grado limitado de libertad de culto religioso dentro de sus territorios. Y tuvieron una política de apertura del comercio. Todos los mercaderes acreditados eran protegidos mientras viajaban por sus dominios y se intensificó lo que es el comercio terrestre desde el Mediterráneo hasta China a través de las rutas muy bien mantenidas y libres de bandidos, pero lo que no tuvieron mucha influencia fue en el comercio marítimo, ya que recordemos los mongoles eran un pueblo nómada terrestre. Pero lo más importante de los mongoles era su ejército, que fue lo que les permitió expandirse tan rápidamente por todo el continente asiático y parte de Europa. Vamos a ver qué peculiaridades tenían. El primero era la organización. El ejército mongol tenía una peculiaridad, que utilizaba el sistema decimal para organizarse. Cada grupo tenía un líder y la unión de 2 o 5 tumen, que eran 10.000 mongoles, daba lugar a una horda. Cada horda estaba bajo el mando de un khan o de sus generales, mientras que los ejércitos rivales tenían sistemas organizativos diferentes pero mucho menos efectivos, ya que cada imperio o nación tenía uno propio. En el tema de conexiones hay que destacar que en el ejército mongol, al integrarse soldados nuevos dentro de su ejército, se les ponía a cargo de distintos líderes para acabar con las conexiones sociales o tribales y así evitar cualquier enemistad inspirada en su etnia o alianzas tribales. En las campañas los soldados viajaban juntos con sus familias y la disciplina se mantenía con severidad. Por el contrario, los ejércitos a los que se enfrentaron los mongoles se agrupaban por clanes o tribus y había pocas conexiones o integración entre diferentes clanes. Una peculiaridad constante del ejército mongol es que hay que decir que solían estar en inferioridad numérica. En su máximo esplendor llegaron a tener unos 110.000 soldados, mientras que los ejércitos a los que se enfrentaban eran mucho más superiores numéricamente hablando, pero no a nivel táctico. Una peculiaridad también del ejército mongol era su entrenamiento, es decir, que constantemente practicaban la equitación, la arquería y las tácticas de unidad, así como también distintas formaciones y rotaciones. Este entrenamiento se mantenía por medio de una disciplina dura pero razonable, mientras que los ejércitos europeos lo que consistían en unos soldados profesionales, aparte de caballeros, y un gran número de plebeyos o milicianos. Por tanto, solo los caballeros y los pocos soldados profesionales entrenaban regularmente, pero su entrenamiento enfatizaba solamente el combate individual, en perjuicio de las tácticas de combate en grupo que hacían los mongoles. Por lo que respecta al equipamiento de los mongoles, estos utilizaban armaduras ligeras sobre camisas de seda. Además, sus armas principales eran los arcos, evitando así la lucha cuerpo a cuerpo debido a que eran más pequeños y débiles que los europeos. Mientras que los ejércitos europeos o asiáticos utilizaban armaduras pesadas que podían ser penetradas por el arco compuesto mongol, y sus armas principales eran la espada y la lanza, luchando cuerpo a cuerpo, al contrario que los mongoles. Otro aspecto a tener en cuenta era la caballería.
En el ejército mongol, 6 de cada 10 soldados eran arqueros a caballo, y los 4 restantes eran lanceros mejor armados. Los caballos mongoles eran pequeños pero muy resistentes, y cada jinete contaba con 3 o 4 caballos para no cansarlos, y en su mayoría eran yeguas, y así poder subsistir a base de su leche cuando surgía la necesidad. En casos incluso extremos, eran capaces de beber cierta cantidad de sangre de sus caballos. La caballería, sin embargo, en la otra parte tenía menor importancia que la infantería. Los caballos europeos eran grandes, pero llevaban armadura y el peso del jinete. Esto, por tanto, les hacía ser más lentos y recorrer menores distancias. En cuestión de estrategia, diremos que la filosofía militar del ejército mongol era derrotar a sus oponentes con el menor riesgo y costo para ellos. Para esto evitaban el cuerpo a cuerpo, y la táctica utilizada frecuentemente era la retirada fingida, es decir, que fingían retirarse pero luego volvían y atacaban al enemigo. En otros ejércitos a los que se enfrentaron tanto asiáticos como europeos, lo principal era la lucha cuerpo a cuerpo, y estaban en desventaja, lógicamente, al luchar cuerpo a cuerpo contra los arqueros mongoles. Y la última peculiaridad del ejército mongol era la utilización de la guerra psicológica. Vamos a ver qué era esto. Lo que hacían ellos era sembrar el terror y el miedo en las ciudades. Eso sí, antes ofrecían la posibilidad de rendirse y pagar tributo, pero si no lo hacían, arrasaban la ciudad y mataban a todos sus habitantes. Por tanto, esto era una cosa que infundía mucho miedo en los otros ejércitos y en las otras ciudades que conquistaban. En los ejércitos a los que se enfrentaban, cada uno tenía una táctica diferente, pero tampoco ninguna de ellas eran tan crueles ni efectivas como la de los mongoles. Pero todo imperio que sube también baja, y la decadencia del imperio mongol se debió a 5 factores muy importantes. El primero fue sobre todo la rivalidad tribal y las crisis sucesorias, algo que fue fundamental. Hay que decir que la estructura tribal mongola se mantenía unida por Genghis Khan, pero al morir este se dividió el imperio en 4 partes, y las disputas por la sucesión evitaron la conquista de Europa Central, que se libró de la invasión mongola gracias a la muerte prematura de Genghis Khan. El segundo aspecto que provocó la decadencia fue la asimilación de las culturas conquistadas. Los mongoles, al volverse sedentarios, adoptaron las culturas de los países conquistados, y hay que tener en cuenta que eran mucho menos en número también que los países que conquistaban. En tercer lugar, el modelo militar mongol se quedó anticuado. Hay que decir que eran fuertes en zonas llanas, pero débiles en montañas, en zonas montañosas, donde no se podía atacar por caballo. Además, a nivel marítimo no tenían poder alguno, por eso no pudieron conquistar Japón. Eran sus principales debilidades. Otro factor fue el desarrollo de la agricultura y la falta de efectivos militares. Hay que decir que el número de jinetes y caballos iba disminuyendo conforme se alejaban de su lugar de origen, y el avance de la agricultura y su incursión en las estepas redujo la base económica que sustentaba la producción de los soldados y caballos. Y por último, el uso de la pólvora, que al usarse en armas de fuego cambió lo que es el modelo de hacer la guerra y volvió anticuado el uso de las tropas de caballería. Estos 5 factores hicieron que, en definitiva, el imperio mongol entrara en decadencia. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en youcan.com.